Bienvenidos a un nuevo episodio de Psicomorfosis de la segunda temporada, nuestro segundo programa. Mi querida Artemisa, yo siempre cuento la historia de cómo me los encuentro. De cómo es que llegan aquí a la locura de psicomorfosis. Estaba yo buscando ya hace meses, como ciertos talleres integradores porque empecé una cuestión aquí en el Bajío, en León, de teatro psicológico, ¿no? En general de monólogo terapéutico. Entonces empecé a desarrollar las historias que las demás personas lo hacen en escritura, a guión, y las empecé a actuar en teatros locales de León, Guanajuato. Fue un éxito. Desde hace mucho tiempo quería yo empezar a tener como una forma. Yo no soy actriz, yo no estudié actuación, pero pues, no me sale mal. Resultó que fue muy interesante. Pero un gran amigo, de hecho, un gran señor del teatro de aquí del Bajío, me mencionó, deberías de checarte dramaturgas y cuestiones literarias. Y me dice, mira, me pasó como nombres. Yo no soy muy afecta al Instagram, no le entiendo, me desespero, hay mucho chisme y me da mucha flojera. Entonces no lo muevo mucho el Facebook porque pues es la manera de conectar con mi gente. Y te encontré y dije, órale, ¿sí? Me gustó mucho. Creo que el enfoque que manejas es bueno porque también es parte de lo que mi gremio está tratando de incorporarse de una manera fuerte, ¿sí? Del cambio cognitivo de lo que es ser mujer en su totalidad y lo que es, híjole, el tema cuando me lo dijiste hace una semana, eh, justamente estoy terminando de estudiar la especialidad de trauma y está dando la madre justamente a la madre. Y a mí también, porque yo ya soy mamá, ¿no? Entonces, qué bonito no saber nada del contexto que vas a manejar, porque así se hace más sabrosa la plática. Muchas gracias por decir que sí. Yo siempre he dicho que me siento como novia, como una cita romántica, lujuriosa, cada vez que un invitado me dice que sí, porque siento la misma emoción y esto es lo sabroso de hacer lo que hago. Muchas gracias por estar aquí en este espacio, tu espacio por el día de hoy, y te abro telón. Cuéntanos, ¿de qué vamos a platicar, mi querida Artemisa Telles? Bueno, pues estuvimos platicando, Cristal, de varias cosas que, como decías, hago, y entre ellas, precisamente, bueno, pues vibré esa escribir sobre la mamá. Yo tengo un taller desde hace muchos años, entre otros talleres, pero un taller para escribir sobre la mamá y la abuela. Las abuelas en muchos casos fungen también como otras mamás, y Sí, además son las mamás de nuestras mamás y papás. sí. Entonces tienen a veces esa doble función, a veces ese doble lugar. Em, y bien, pues fue lo que te propuse y me encantará charlar contigo y hablar contigo. Pues yo creo que siempre es un temazo la mamá. Uf, uf, temazo de investigación profunda, ¿eh? Yo estaba, mira, en el área de la vertiente que yo manejo, en las últimas semanas ha estado muy presente el tema porque ha simbrado mucho. Uno como psicólogo tiene que prepararse todo el tiempo porque esta es la temática que abunda, ¿no? Pero uno de los nombres que más se mencionan, uno de los personajes que más se menciona es la madre. Y a nivel consciente es, sí, señoras, aunque me repleten el Messenger y el WhatsApp de reclamos, es la verdad. Es de donde más venimos dañados, ¿sale? No porque seamos culpables del hecho, sino porque a nivel genético, gestacional, físico, neuronal, estamos unidos en todos los sentidos con la madre, ¿sí? Y nos mamamos desde el vientre las emociones de la madre. Y somos parte de la madre. Y aparte, si la madre, en el contexto, ¿sí?, de Octavio Paz, está chingada, pues ya nos chingamos. Entonces, en eso es maravilloso escribir acerca de la madre, porque escribir acerca de la madre es escribir acerca de nuestra historia, pero de nuestra historia y de nuestro linaje,
de lo que venimos arrastrando, consciente e inconscientemente, ¿sí? Que tiene que ver con todo nuestro alrededor y toda nuestra formación de vida, pero sobre todo todo lo que dejamos también. Entonces, es interesantísimo. Pues sí, escribir sobre la mamá, y yo siempre digo esto, es una invitación que no todos los estudiantes toman. Yo tengo muchísimos estudiantes que toman talleres literarios de todos los que doy. Yo doy muchos temas y se meten a escribir cuento corto y se meten a escribir en microficción y después erótico y después de terror y así, ¿no? Y lo que sea, biografía, pero se detienen, ¿no? En el taller de la semilla entrañable. Otros, en cambio, llegan específicamente a tomar el taller de la semilla entrañable, que es como le he puesto al taller para escribir sobre la mamá y la abuela. Em, y creo que es eso, tiene su propio llamado, ¿no? O sea, los que dicen no, literalmente gente que me ha dicho, no estoy lista, no lo puedo hacer, no lo haría en este momento de la vida, no sé si algún día me llegue mi momento, y gente que ha llegado a tomar directamente ese taller y nunca los he visto. O sea, ellos no son, y ellas, probablemente no es gente que lo que busque es aprender a escribir como tal, Yes. sino que quieren, ¿no? Precisamente abordar y tener un acompañamiento para ir a esa parte de su historia familiar, para regresar, como ya lo dijiste, a ese lugar del trauma. En muchos casos para mí es, bueno, siempre les hago la advertencia, como que suena a que vamos a escribir la apología de la mami, pues no. O sea, también escribimos sobre madres terribles, sobre madres ausentes, sobre madres putativas, sobre madres sustitutas, sobre madres adoptivas. O sea, la mamá abarca muchos campos y muchas veces llegan al taller totalmente impreparados, ¿no? Porque creen que van a escribir un cuento lindo y que les va a salir algo muy precioso sobre sus mamás. Y cuando empiezan a rascar sale lo que Uf, decías, todo lo que estaba soterrado, lo que estaba oculto, lo que no se había dicho, lo que antes no habían podido decir, porque también a veces sí sabemos las cosas, pero no queremos repetirlas. No es algo que le queremos contar a nuestra esposa o esposo o hijos o amigos. No queremos a veces aceptar esas heridas y va lo uno con lo otro. Y también analizamos y repasamos un tema que me parece fundamental, que es la exigencia sobre la maternidad. O sea, en México al menos, y eso es algo que yo analizo y platico mucho. Cuando digo analizar, no analizo como los analistas, ¿no? Nosotros analizamos como texto, ¿no? Y desde el texto, lo que vamos viendo es que a veces el papá está ok, ¿no? O sea, el papá puede ujú. nunca ir a tu cumpleaños porque pues estaba trabajando, ok, pero tu mamá se brincó un festival del 10 de mayo y es el llanto eterno, el Claro. rencor infinito, el desamor más profundo, ¿no? Entonces también esa parte, ¿no? Yo creo que el texto también nos ayuda a veces a humanizar a la mamá, a que recupere en el mejor de los aspectos su dimensión humana, falible, Así es. eh, mujeril, ¿no? Sí. La mamá se enamora, la mamá se equivoca, la mamá se deprime, la mamá, ¿no? Y esto afecta a la cría, pero eso no es su culpa, eso es su naturaleza. Correcto. Mira, una de las cosas que yo más que me di cuenta es que en todos los monólogos de diferentes temáticas, Artemisa, salía mi mamá, Ujú. ¿sabes? Y yo, y yo creí que ya la había trabajado a nivel profundo. Y te das cuenta que como el monólogo es gran parte improvisación, fue cuando ya estudiando trauma dije, no, cabrón, creo que vámonos más profundo, porque creo que hay algo ahí que está todavía mermando mi paz y mi relación con ella. Yo vengo de una madre alcohólica, toda mi gente lo sabe, sí, recuperada, pero alcohólica al fin. Y cuando venimos de padres patológicos y cuando tenemos una crianza compleja, hablar de la madre es casi imposible. ¿Sale? Porque se construye una mentalidad del miedo, del temor, del pánico de ser como ella.
y en esa resistencia obtienes totalmente el resultado contrario. Te conviertes en ella en la paranoia, ¿sabes? Ujú, Entonces, ujú. cuando sale, te digo porque también acá se escribe terapéuticamente, Sí, creo que en mi área, en lo que hago justamente con los estudiantes o con los pacientes, lo que más les duele y lo que menos me quieren hacer es hablar de la madre, porque hay mucha culpa, hay mucha ira contenida, pero también hay mucha falta de empatía. Y yo siempre sí, les he dicho, no estoy defendiendo a las madres patológicas, pero también las madres patológicas, mi querida Artemisa, tuvieron una historia patológica y así es. posiblemente la pasaron muy mal, muy mal. Y no tenían herramientas para hacer de otra manera porque nadie les enseñó el verdadero concepto y la práctica de lo que era el amor, el abrazo, la contención. Y es inevitable replicar lo que no se sabe, ¿sí? Lo único que se tiene es inevitable no repetirlo a través de los tiempos pasados. Ahora yo sí hago la mención, ¿no? Que las mujeres en todos los aspectos, seamos madres o no seamos madres, porque hoy por lo menos ya tenemos el derecho y la libertad de decir, no lo quiero ser, no quiero ser mamá, ¿sabes? Y eso también era un concepto antinatural. Que se castigaba y se le esclavizaba a la mujer a tener que ejercer ese derecho u obligación para poder ser mujer como completa. Y tenemos que entender que muchas de nuestras madres no querían ser madres, Sí, ¿sí? Y desde ahí entendemos un origen, ¿sí? De esta simbiosis, de estos hijos con estas madres, que al final de cuentas tenemos que entender el origen de la historia, porque al escribir de la madre, me imagino, mi querida Artemisa, también se dan cuenta de que hay muchos de ellos ahí, ¿sí? sí, yo creo que lo primero es que recuperamos esta historia de la mamá. Hay varias maneras en que se hace el abordaje. Podría decir que hay infinitas maneras en las que se hace el abordaje, porque yo es el único taller que doy que no está dirigido a un género específico. No tienen que escribir propiamente ni cuento, ni novela, ni poesía, ni entrevista, ni autobiografía, ni nada, ¿no? O sea, de ellos y ellas van experimentando hasta encontrar un género en el que se van sintiendo Sí, cómodos, en muchos casos hibridando varios géneros, reinventando, ¿no? Varios géneros, y lo que van haciendo es recopilar, ¿no? Y en esta recopilación hay un trabajo de tenerse que poner en el lugar de esta mamá personaje, ¿no? Yo les decía, es necesario para poder hablar desde la literatura, crear personajes, exceptuando en la poesía, ¿no? Pero si hacen teatro o hacen narrativa, forzosamente tendrán que crear personajes. Y la gran mayoría no quiere escribir poesía, no es su mayor interés, ¿no? Entonces, en el momento en el que convierten a mamá en personaje, tienen que empezar a vivir la vida de la mamá para escribir. así Y es. eso es un ejercicio brutal, ¿no? Y es un ejercicio muy sanador. De pronto, hacer conciencia de cosas que no sabíamos. Una de mis alumnas me decía, es como si hasta ahora reconozco lo que implica que mi mamá solo me lleve 15 años. O sea, es como si toda la vida no me di Sí, cuenta y hasta que sí. pronto escribo y me doy cuenta de que es una mujer que parió a los 15 años Una niña y teniendo que otra niña. exactamente, y entonces que hizo muchísimas cosas mal, que me dañaron, que me lastimaron, pero que también qué clase de circunstancias llevan a una niña de 15 años a parir, ¿no? Así es. Entonces, creo que eso es hermoso, es sanador, es muy doloroso. En muchos casos, o sea, no es un proceso color de rosa, es un proceso largo, es una inmersión lenta, pero también relativamente acelerada en el sentido en el que vamos generando ejercicios para que puedan ir entrando a la escritura, pero el trabajo se les queda, porque finalmente lo que nosotros hacemos es un sondeo para que lleguen a esa escritura. Y una vez que están empezando a escribir, el taller termina y ellos van a escribir sus libros sin mí, ¿no? Prácticamente. O sea, ¿tú Eh, crees que este taller es una, como una llave de un candado emocional que libera al escritor
para poder recuperar la libertad de la esencia del ser para que ellos puedan ser lo que quieren ser. Ay, sonó trabalenguas. Sonó muy filosófico eso. Sí, quisiera creer que es un acicate de algo que ya quieren, porque, digamos, a diferencia de cómo se llega a la escritura terapéutica, toda escritura es terapéutica, ¿no? Sí, Eh, pero el llegar a la escritura creativa sí, es algo que se hace casi siempre de manera consciente y voluntaria. sí. No es que mi terapeuta me dijo, ve y escribe sobre tu papá, ve y escribe sobre tu hermano muerto, ve y escribe. No, no, sino que yo fui conscientemente a sentarme en un lugar a decir que yo quería escribir sobre mamá o sobre abuelita, ¿no? Y eso me pone en lugar de la elección, ¿no? Pero también me pone en un lugar de la responsabilidad muy fuerte, Sí. ¿no? Yo siempre les digo, si, o sea, si acompañan esto con terapia, mejor, Genial. porque acá, si ustedes hacen la crisis más espantosa de su vida y que sí hay quienes lo han hecho, yo les voy a decir, muy bien, escribe sobre eso, fin. Yo no tengo otras herramientas, ¿no? Para mí no hay otro camino. Sí lo hay paralelo, pero digamos, la escritura es un todo en sí, sobre todo cuando Sí, es un taller, ¿no? sí. Entonces, ellos llegan con una enorme responsabilidad y de pronto encuentran cosas que no necesariamente sabían que habían o de las que aunque sabían que existían, no era su plan escribir. Así es. Y la escritura no es algo que uno puede decir, ah, pues de esto no voy a escribir, porque tú empiezas a escribir y es como ir penetrando, ¿no? En una cueva oscura, ¿no? Y ir encontrando apenitas las cosas que están a tu alrededor. Yo no sé si el taller pueda ser para todos una llave, no Ujú, sé si todos encuentran exactamente lo que estaban buscando. Sé que todos encuentran algo y ujú. eso es lo que para mí es maravilloso. Creo que eventualmente quien persiste en la escritura encuentra a través de ella lo que estaba buscando, Sí, pero nunca sabemos lo que estamos buscando, ¿no? Creo que esa es la parte que es brutal. Yo, para mí, este taller específicamente tiene una historia muy particular porque yo doy un taller de cuento erótico para mujeres. ajá. Y de pronto salía, como tú dices, el infinito tema de la mamá, ¿no? Mi mamá me prohibió, mi mamá cuando yo me tocaba me decía que no me tocaba, mi mamá me prohibía salir con el novio, mi mamá tenía 20 novios, mi mamá, ¿no? Eh, y entonces yo decía, lo poquito que aquí se aborda no es suficiente. Así es. Pero abordar más a la mamá en un taller de cuento erótico tampoco era como el lugar ni el momento, ¿no? Entonces empecé a formar una bibliografía para recomendarles a las chavas que yo veía que estaban súper clavadas, ¿no? Entonces empecé por hacer ese ejercicio de ir recopilando una bibliografía no de psicología, sino de literatura. De literatura. ¿No? Entonces, a través de la narrativa, de la poesía, del teatro, quienes hablaron de sus verdaderas mamás, Ujú. ¿no? Y eso fue lo que yo empecé a recopilar y lo tenía ahí como una hojita que de vez en cuando mandaba o entregaba a las alumnas. Y poco a poco dije, bueno, a ver por acá y empecé, ¿no? A desarrollar el taller, porque los talleres se desarrollan muy parecido que como se desarrollan los libros o Claro. las obras de teatro o cualquier proyecto creativo, o sea, surge de una idea, Idea. un link de que por ahí es Ujú. y de una exploración, una investigación y después de una prueba y error también, ¿no? Porque yo siempre digo, los talleres hay que pilotearlos, Sí. ¿no? O sea, lo propones, tú piensas que en 8 sesiones está súper bien y resulta que corriste y que 3 temas no los pudiste dar y que de ciertos temas hablan muchísimo, ¿no? Entonces, bueno, lo amplías, ¿no? Lo disminuyes, lo bueno, ¿no? Le vas probando, poniendo, quitando hasta que lo perfeccionas, ¿no? Y ya de ahí siempre hay variantes porque el grupo propone mucho también de lo que el taller es. Sin embargo, a veces ya sabe uno más o menos qué, ¿no? Entonces, desarrollo este taller, lo abro y resulta ser súper popular, ¿no?
y, y se abre un siguiente grupo, ¿no? Entonces yo feliz como, uy, le di al clavo, qué bueno, se abre un grupo y como teníamos demasiada gente que se había quedado fuera, se les llamó y se armó un siguiente grupo. Y yo no tenía la menor idea de qué terrible iba a ser eso para mí, terrible. ¿Fue Yo absorbente? no, no por eso, sino yo estoy acostumbrada a que en los talleres la gente ocasionalmente llora, hay Sí. ciertos temas álgidos, lo que sea. Con el taller de la semilla entrañable, gente llegaba llorando de la calle, Ajá, llegaban llorando de su casa a la clase, pues, ajá. o de su trabajo o del camión, ya llegaban llorando, ¿no? Y claro, sacaban toda clase de traumas, toda clase de dolores, entonces era un taller súper intensivo, muy, sí, es entrañable, es delicioso también y es bien fuerte conocer las historias de maternidad de otras personas también, ¿no? Y de maternajes también, de cómo lo hacen, de Sí. cómo lo resuelven, de los refranes, de las recetas, porque se comparten muchas cosas. Uy, sí. Lo que tú dijiste es un linaje, es una cultura, es una constitución, una forma de ver el mundo, lo que nos hace nuestra mamá. Y eso es tremendo, es muy fuerte y muy bello. Pero, claro, o sea, yo tengo un taller, quedo sorprendida, agotada, abrumada, superada por muchísimo. Y al día siguiente, órale, otra vez. A darle. Entonces, no me podía recuperar, el taller me mandó a terapia a mí, Para hablar de tu madre. y para hablar de lo que estaba viviendo, de lo que Sí, estaba claro, desatando en otras personas, porque la claro. gente cree que es, qué padre acompañar procesos, ¿no? No. Pues yo no soy psicóloga, Ujú. me doy a entender, Claro. ni es mi vocación, además. Ujú. Entonces, hay una parte, o sea, por ejemplo, yo tengo como ciertas reglas en los talleres donde si una persona llora, ¿no? No se le consuela, no se le toca, Ajá. no se le dice no llores, ¿no? Pero si agarra a llorar así o a hablar muchísimo, le digo, bueno, el siguiente, porque es un taller literario, Es no es correcto, una terapia grupal, es ¿no? correcto. Entonces, hay que conservar una línea que a veces es bien difícil manejar, Qué ¿no? agotador, ¿no? Claro, y para la que no estaba yo preparada. O Ujú, sea, es así, desarrollas primero tu proyecto, tu ujú. obra, tu libro, y después te das cuenta o llegas a creer que no vas a ser capaz de llevarlo a término. Bien, y ya que lo hago, ¿no? Y que lo estoy haciendo y que me voy a terapia y que termino los 2 talleres y que me paso como 2 años sin darlo hasta que me sentí fuerte otra vez y lo abrí. Siempre ha sido uno de los talleres favoritos, Sí, exitosos, que a la gente le encantan, pero que son duros y que son mucho trabajo emocional, psíquico y de estudio y de escritura y de preparación, porque es así. Eh, y entonces yo empiezo a acompañar a todas estas personas, ¿no? Que dicen, es que duele, 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 ya no quiero escribir de esto, ya no quiero hablar de esto, yo no quería escribir esto, yo no sabía que se iba a tratar de esto, etcétera. Y yo les decía, persiste, resiste, ¿no? Hay una frase de Lency Sus que a mí me encanta que dice que es resistir la inmersión, como cuando te metes al agua y haces y te metes y aguantas la respiración y sabes que no te va a pasar nada, o sea, nadie se ha ahogado a sí mismo aguantando la respiración, es ¿no? correcto. Pero es soportar un poquito esa sensación de asfixia, ¿no? Y eso es escribir, esa es su metáfora para describir Ujú. esa parte de la escritura honesta, personal, desenmascarada, intensa, ¿no? Y mientras más yo hacía eso, más decía, maldita mentirosa, tú nunca has escrito nada de tu nada, ¿no? Eh, ¿Y lo entonces, hiciste? esa es la siguiente parte, desde luego, el decir, bueno, pues ya siéntate a escribir, ¿no? Órale. De tu mamá. Entonces, mi mamá fue diagnosticada con un cáncer de lengua cuando yo estaba adolescente.
Vivió 5 años con un cáncer súper Terrible. agresivo. Murió cuando yo tenía 20 años. Y bueno, pues eso como significa casi para todas las personas que pierden a la mamá, lo que se pierde es la familia, se rompe, se Totalmente. desmembra la familia, ¿no? Entonces, toda esa experiencia desde el diagnóstico hasta que más o menos recuperé mi vida y más o menos, digamos, yo siempre digo que fue como la caída de un meteorito, así todo salió disparado, ¿no? Ujú. Eh, yo nunca lo había escrito, inclusive yo evitaba muchísimo hablar al respecto, no Ujú. era un secreto, Ujú. no es que nunca lo hablara con gente específica en momentos específicos, pero sí, no era como mi tema, ¿no? Y yo soy una escritora mayormente de erótica, Ajá. ¿no? Entonces escribí muchísimo y de ese ejercicio escritural salieron 3 libros Fíjate. de poesía, ¿no? Que se llaman Larga herida, Cangrejo y Casa sin fin, Ujú. y que abordan precisamente esos 3 momentos, ¿no? El diagnóstico, la enfermedad, Y el la fin. muerte, la destrucción de la familia y la reconstrucción de la persona que ¿Qué tienen eres tú? enfrente en su computadora, ¿no? No Ajá. entonces, eh, bueno, pues eso fue un proceso para mí importante, valioso, muy revolucionario, ¿no? Como escritora, como mujer, como hija, ¿no? Como persona dentro de una constelación familiar totalmente deformada, ¿no? Sí. Porque yo me pasé a ocupar directamente el lugar de mi mamá, ¿no? No que yo quisiera ni que yo estuviera conforme, pero ese fue el trato que me dieron mi padre y mi abuela, ¿no? Sí. Entonces me obligaron a sentarme en una silla que yo no quería y para la que no estaba preparada. Y aunque yo me rebelaba y me movía y tumbaba la silla al revés y todo ha sido hasta ahora, o sea, tiene 21 años que murió mi mamá y sigue siendo, ¿no? Como esa cosa, ¿no? Entonces el escribir, por supuesto que me cambió, ¿no? Y me dio otra perspectiva de lo que era resistir la inmersión, ¿no? Y tocar la herida, como yo les decía, estar ahí en ese espacio de la total vulnerabilidad, ¿no? Pero que es el único espacio de la total lucidez. Antes de eso no sabes nada, Así es. ¿no? Antes Entonces, de eso, fíjate, ahora que estás mencionando como tu escritura catártica, ¿no? La catarsis que tuviste, porque se hace catarsis y es un darte cuenta de lo profundo y de lo incoherente que no nada más en la literatura y en tu gremio, sino en mi gremio también se hace. Uno se sienta muy plácidamente y le habla al alumno o al paciente acerca de, vamos, y si vas más profundo, vamos, mm, ¿qué puedes encontrar? Vamos. Y cuando te das cuenta de que estás cayendo en un ritual hipócrita, es de falta de coherencia, mm, ¿sabes? Que le estás pidiendo al otro lo que no nace de ti y lo que no has trabajado en ti. Pierdes la perspectiva de lo que es la verdadera, en mi caso, el verdadero acto de ayudar a sanar, porque uno no es sanador, uno ayuda a que la persona encuentre el camino a la sanación con lo que adquiera de uno, ¿no? Y en estos procesos te das cuenta de que estuviste mucho tiempo en los lugares donde no querías estar, pero que no tuviste en ese tiempo opción, ni voz, ni conocimiento, ni una salida tangible para poder decir esto no me corresponde, esto no es así, mío, porque como así, lo bien dices, o sea, una época catastrofista, así es. que el no era una opción. Así es. Y Ujú. donde yo entiendo que ese deslizamiento viene para todos por igual, o sea, nadie sabíamos lo que estábamos haciendo, ¿no?
eso es siempre así en la vida, uno está improvisando, ¿no? Pero hay momentos donde claramente hay que improvisar más y más rápido. Entonces, bueno, es donde se cometen más errores. Ujú. Eso es natural y hay que perdonar y hay que perdonarse también. Siempre les digo, el perdón no es uno de los objetivos de mis talleres, ¿no? Pero a veces también se llega a ese lugar, ¿no? Y eso está bien. Y también cuando no se llega, eso está bien. El objetivo es otro, ¿no? El objetivo es el texto y creo que los textos son muy bellos, ¿no? Sí. Particularmente bellos, particularmente íntimos y muy reveladores. Y yo creo que cuando estos textos, algunos ya han salido a la luz, pero muchos más están en los tinteros, en los cajones, en las Ujú. computadoras, todos esos cuando empiecen a salir también van a ser luz para los demás, Así luz es. para esas relaciones con esas mamás disfuncionales, como lo decías tú, tóxicas, tremendamente amorosas, Sí. ausentes, equivocadas, enamoradas, violentadas, de todo, ¿no? De todo. Entonces, ahí encontrar esa identificación y esa paz también. Vivimos en Latinoamérica y en México nuestras madres son todas esas que mencionaste en una. La mayoría somos así, nuestra herencia que gracias a Dios y a muchas cosas y a toda la apertura que se está haciendo, estamos cambiando. Cuesta mucho. Yo fui mamá hace 3 años y me aventé 3 de sopetón y yo sabía, después de tantos años en terapia, que sigo en terapia, que iba a ser uno de los procesos más difíciles de toda mi vida porque uno de mis traumas más severos era justamente hacerle a mis hijos lo que mi madre me hizo a mí. Y cuando me encontré un día, mi querida Artemisa, con mi bebé de 1 año, gritándole, ¿sabes? Porque yo estaba neurótica, cansada, embarazada de gemelos, porque me sentía muy mal físicamente, emocionalmente, y todo lo ente, punto Porque humana, suspensivo, o sea, sí, humana. sí, sí, no te imaginas lo mal que me sentí y la depresión que me dio. Sí, gente, siendo yo una psicóloga chingona, me sumí en la depresión de la culpa materna, ¿no? Y ahí salió un podcast que hice un tiempo que se llamaba El lado oscuro de la maternidad. Y es donde yo les decía que hice con muchas mamás, psicólogas y de otros gremios, que decía, es que la maternidad está de la chingada. Es poco comprendida, poco explicada, nadie te enseña cómo ser madre, todo el mundo te juzga, todo el mundo opina si está bien, si está mal, si esto, si lo otro, lo otro, lo otro. Güey, Nadie o es sea, honesto. estamos neuróticas todo Nadie. el tiempo y creamos Sí, niñas neuróticas y niños neuróticos, ¿no? Entonces, bueno, eso es como la temática de larga, larga duración. Este tema es como tu taller, se va madurando, madurando, y creo, mi querida Artemisa, que el día que encontremos las respuestas de la maternidad, encontraremos a Dios. ¿Sí? Con esto Dios. quiere decir que el tema es infinito, gente. Infinito nos da. Artemisa, yo tengo una duda. ¿El taller solamente es presencial o tienes una modalidad en línea? El taller se dio en línea durante la época de pandemia, nunca antes se había hecho en línea. Yo prefiero los talleres presenciales y sobre todo estos. La gente a veces es muy entusiasta de lo virtual, pero imagínate que estás hablando así la cosa más desgarradora, leyendo un texto de la parte más desgarradora de tu historia con tu mamá y todo el mundo tiene la cámara apagada, por la razón que sea, Ujú. o alguien la apaga mientras tú estás leyendo eso. La percepción emocional es como una revictimización. Es Así terrible, es. pero es cierto. Entonces, a mí no me gusta mucho. Sin embargo, dimos uno en educación continua de la UNAM, lo Ujú. mismo como un ejercicio. Yo les Sí. dije eso, empecemos por pensar y entender que nada es personal, ¿no? Que es la tecnología, que hay muchas razones por las que alguien puede encender o apagar su cámara en un momento dado. Y fue
una experiencia muy gratificante, mucho mejor de lo que yo esperaba. Entonces tampoco descarto que eventualmente se repita. Ay, por favor. Digo, porque estamos hasta acá, ¿no? Entonces, para las personas que van a ver el programa, creo que sería muy interesante para mi gremio, porque es un gremio que también necesita. Yo enfoco mucho a mis pacientes y a mis alumnos al arte. Creo que es lo único que a mí me pudo rescatar. Mm. Pintar, escribir, todo eso fue más que la terapia en sí misma, ¿eh? La neta, o sea, yo lo he dicho, a mí no me rescató un psicólogo, a mí me rescató el arte. Es ahí donde pude sublimar todo el sufrimiento y pude entender mi dolor para crear de eso algo hermoso y lo sigo haciendo. Sí, sigo pintando, sigo exhibiendo, sigo haciendo que mis pacientes usen esto como método de sanación, por eso hago que escriban, pero creo que el taller suena hermosísimo desde otra vertiente, no tan castigadora, porque uno escucha terapia y piensa que uno ya sabe que va al matadero a sufrir, pero que salgan las cosas de manera tan natural, tan poético y tan poco preparado, pero ya consciente, creo que puede ser una experiencia fabulosa. De cualquier modo, donde se junta un grupo, yo puedo ir. O sea, eso se Ah, hace, así que perfecto. sí, Ah, es muy eso sencillo, eso lo platicamos por WhatsApp. con gusto. Lo hacemos. Sí. Te puse el programador de lo que dura exactamente el programa. Sí, yo no tengo ningún problema porque lo he hecho muchas veces de extenderlo, pero si tú tienes algo más que platicar, corto, pauso, en la edición no sale, mi gente ya sabe que es cuando se extienden los programas y te vuelvo a mandar este link. Yo creo que es suficiente. Perfectísimo. Yo creo que con eso está bien. Si quieres, te mando información de los 3 libros que mencioné que son del Sí, tema y a sí, lo mejor los puedes poner y que sí. aparezcan, pero yo creo que con eso estaría bien. Perfectísimo. Mi querida Artemisa, ¿con qué te vas? Pues mira, siempre recordar a las mamás. Yo creo que no vale la pena olvidar de dónde venimos, por ninguna razón. Ya sea para volver a ese lugar agradable, ya sea para nunca repetir esa historia, ya sea para tomar lo valioso, porque no creo que ninguna madre pase por la vida sin dejarle algo valioso a sus hijos y a sus hijas. Entonces, nunca olvidar. Yo me voy diciéndote, querida madre, gracias por sanar y por existir y por amarme y por haberme construido. También gracias a ti, soy Cristal Muñoz. Besos a todas las mamás. No somos perfectas, lo estamos intentando, como todos los seres humanos. Dejemos de sobrevivir, vivamos en un mundo